Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. A partir del miércoles 3 de julio, recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos una vez más en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de lunes a viernes de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana, Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Nos encanta que la gente que piensa diferente, amigas, amigos, aquí no es necesario que usted piense igual que nosotros o que nuestro invitado. No. Todo lo contrario. Nos gusta, nos agrada la gente que piensa diferente. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo en la idea que en la diversidad de pensamiento está la riqueza de una sociedad. Así es que aquí en Horizontes se vale pensar diferente. Vamos a ver, estábamos tomando un vasito de agua. Igualmente yo por aquí. Ah, bueno, está bien, ok. Bueno, ya como oyeron, ya es está. Muy temprano todavía para el jaibolito, así que es pura agua. Así es. Bueno, amigos, hoy, como ya lo escucharon ustedes, va a estar con nosotros un buen amigo que ha estado en otras ocasiones por acá,
Y siempre nosotros hemos tenido un compromiso, el compromiso de presentar, como decimos, diferentes puntos de vista. La cara A es la cara B. Nos interesa muchísimo a nosotros en un tema siempre tratar en la medida de lo posible, siempre que la agenda lo permita, la agenda del invitado y la agenda nuestra también, ir presentando diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque creemos, somos unos convencidos, creemos de que la única manera que podemos ir generando opinión es eso, presentar diferentes puntos de vista. Así es que antes de presentarle a nuestro invitado, desde ya los invito a que mantengan activo ahí su WhatsApp Programa Horizontes, para que ustedes hagan sus aportes, comentarios o sugerencias. 83414142. Repito, nuestro número de WhatsApp, 83414142. Ese es el número nuestro para que ustedes puedan ir participando. Bueno, está con nosotros el economista Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Él, además de economista, es consultor internacional y es conferencista, una persona muy culta, una persona muy preparada, una persona que nos puede ayudar a obtener otro punto de vista con algo que ya se trató acá con la diputada Sofía Guillén, y es la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una oportunidad para quién. Este es un tema muy interesante. Algunos dicen que el presidente Rodrigo Chávez y su equipo de trabajo pretenden abrirle el camino de la participación por medio de la ley a los operadores privados generadores de electricidad, y que esto sería el inicio de ponerle los candados poquito a poco al ICE. Bueno, ese es un punto de vista. ¿Y por qué decimos una oportunidad para quién? Porque otros lo ven como una oportunidad para que se fortalezca el ICE, así como el ejemplo que podríamos poner, que es el ejemplo que se pone en diferentes lugares y en diferentes foros que hemos estado dándole seguimiento. Bueno, hubo apertura en la telefonía celular y el ICE no quebró, sino que el ciudadano puede escoger entre diferentes operadores. Ahí está Claro, está Liberty, está el ICE, etcétera, etcétera. Así es que son diferentes puntos de vista. Sí es cierto que dentro de la ley hay algunas situaciones que podrían mejorarse, como todo en la vida. Ejemplo, que el rector sea el que tiene la última palabra, sea un político, y eso a nosotros nos pone a temblar y transpiramos. ¿Por qué? Porque hay políticos de políticos, y desafortunadamente cada día con más frecuencia vemos como el poder político, con algunos grupos de empresarios que no necesariamente tienen las mejores ideas de altruismo, se complica el asunto. ¿Por qué? Porque lo que vienen es sencillamente a ordeñar la burra y cero sensibilidad social. No les interesaría poner electricidad allá en el último rincón, allá por San Vito, Zabalito, Campo 2, Campo 2 y medio, en la zona sur, si fuera el caso, y en diferentes lados de la zona norte también, sino que se irían trabajando, pues como siempre, los sectores más rentables, la parte industrial, la parte de producción y las grandes áreas donde de población donde hay altos consumos. Bueno, esos son puntos de vista. ¿Qué nos dice nuestro invitado? Para eso lo trajimos. Repito, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, como economista, consultor y conferencista, se ha dado la tarea de analizar mucho este tema, y él nos va a dar su punto de vista, que escuchamos respetuosamente aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Carlos Manuel, un gusto estar con vos acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, y qué bueno que al fin llegó el momento que pudimos coincidir en agenda. La realidad de las cosas es que nos costó un poquito, pero el compromiso es deuda, y es muy importante desde los pilares de este programa Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar a nuestros oyentes, presentar diferentes puntos de vista. Adelante, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar, te agradezco mucho la oportunidad. Un saludo muy especial y fraterno a los distinguidos radioescuchas,
obviamente para vos y para la gente que te ayuda en Radio Centro. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, no es necesario que yo te lo reconozca, pero lo voy a hacer. Siempre sos justo, siempre da la oportunidad de que otros vengan a expresar diferentes visiones. Eso enriquece al ciudadano, eso es lo que hace que el ciudadano elabore criterios objetivos sobre los temas. La realidad es que sobre este tema de la apertura del mercado eléctrico y el tema, no tanto la apertura del mercado eléctrico, eso es fundamental, pero más que eso está el abastecimiento de energía eléctrica al futuro del país, y ahí es donde pues nos pusimos de acuerdo vos y yo para hacer esta presentación. A mí realmente me preocupó la presentación, la entrevista con la diputada Sofía Guillén, a quien no tengo el gusto de conocer, pero aprecio como persona, la considero una muchacha que viene creciendo, que viene desarrollándose. Sin embargo, ella tiene una agenda frente amplista, una agenda del Frente Amplio, que es una agenda de izquierda, la han hecho un poco indefinida, pero la verdad es que el Frente Amplio como tal no tiene interés en que la gente joven especialmente progrese, porque cuando la gente progresa y cuando la gente tiene plata en el bolsillo, la gente empieza a pensar diferente, empieza a pensar en las oportunidades que el socialismo que ellos ofrecen no da, y empieza a pensar más bien en las oportunidades que el sistema abierto de economía de mercado, llámese capitalismo si se quiere, por supuesto que no capitalismo salvaje, sino un capitalismo regulado como el que tenemos, es el que abre las oportunidades. Entonces yo creo que ella no dijo la verdad sobre muchos temas que son importantes. Bueno, primero que nada, el ICE es una institución de la cual los costarricenses tenemos que sentirnos orgullosos. Si lo vemos en una perspectiva hacia atrás de largo plazo. Yo soy suficientemente viejo para recordarme cuando el ICE empezó, lo que había y lo que ha hecho. Fui viceministro de gobierno y ministro de gobierno, viceministro 4 años y ministro en varias ocasiones en esos 4 años, y sé lo que el ICE que visualizó don Jorge Manuel Dengo, que lamentablemente ya no está, y yo no siento que esté el espíritu de él, lo que él hizo ha sido para Costa Rica. Yo creo firmemente que Costa Rica necesita un ICE. Costa Rica, el Estado costarricense, en un mercado abierto como el que es el que debe venir, tiene que tener. El Estado costarricense necesita, reitero, necesita tener un Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Esto por qué? Bueno, porque eso le da al Estado una capacidad de maniobra que en otros países no se tiene, y que es bueno que el Estado tenga para poder tener cierto control sobre un sector que es clave en la economía nacional. Sin embargo, la realidad es que el ICE ya no puede. Las demandas de electricidad, de energía eléctrica que vienen son enormes. Pongámonos a pensar, si queremos pensar en desarrollo, que esto fue otra cosa que la señora Guillén no mencionó. Ella nunca en ningún momento dijo lo que viene para el país, las posibilidades que se presentan. Ella simplemente vino al programa a hacer propaganda para que no se apruebe la ley de armonización, que ciertamente, como toda ley, puede ser mejorada. Yo tengo esa experiencia con la ley que creó la autogestión en Costa Rica, la ley de cooperativas de autogestión. Cómo metimos un proyecto al Congreso, en ese tiempo su servidor como viceministro, y cuando lo aprobamos, el proyecto había cambiado bastante, pero se había fortalecido. Yo esperaría que aquí sucediera lo mismo. Sin embargo, rechazar la posibilidad de una apertura del mercado costarricense, una apertura real, no solamente que le den al sector privado como es ahora, que creo que le dan 15% de la capacidad total de generación que tiene el país en ese momento.
yo creo que eso no es suficiente, es una apertura total, como se hizo con la banca, como se hizo, decías Edgar, con mucho tino, como se hizo con las telecomunicaciones, como se hizo con los seguros y como se hizo con la educación superior, que recordemos que antes era un monopolio. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con telecomunicaciones? Bueno, lo que ha pasado con telecomunicaciones es que Carlos Manuel Echeverría, servidor de ustedes, por ejemplo, llegaba al ICE a buscar un teléfono cuando solo el ICE estaba en el mercado y le decían, sí, con mucho gusto, pero tiene que esperar 3 meses. Y a los 3 meses se lo daban. Ahora, excepto que uno pagara, esa es la realidad, pagara por debajo, la coima. Ahora la cosa cambió radicalmente. En los seguros, bueno, si usted tiene un accidente de carro, como le pasó a un amigo mío, el INS le subió 300% el seguro, y ahí se pasó a otra compañía, y ahí está contento, no ha vuelto a chocar, pero ahí está contento con otra compañía que le cobró menos de lo que le cobraba el INS, compañías serias, aceptadas por las autoridades. Igual sucede con la banca, el Banco Nacional era un desastre, el Banco de Costa Rica, bueno, siguen siendo un desastre en honestidad, pero eso es otra cosa. Yo no sé por qué los costarricenses, incluido que invirtió recursos de mi pensión en el BCR SAFI, y ahí estoy estafado por el Banco de Costa Rica, que no supo vigilar a la gente que estaba ahí. Pero le tenemos una fe enorme a las entidades del Estado como si realmente fueran nuestras. Teóricamente lo son, pero no es real que responda como debe responder. El tema es este: el ICE no tiene la capacidad financiera, ni internacionalmente le dan los recursos que requiere para lo que viene para Costa Rica. Para Costa Rica viene, primero, la electrificación del ferrocarril. Eso va a ser, de los ferrocarriles, el transporte interurbano y regional en el área de vecindad de San José, en la GAM y un poquito más allá, por electricidad. No tiene el ICE la capacidad para eso. Pero más que eso, el futuro de Costa Rica en este momento, la posibilidad de empleo para los jóvenes y la posibilidad de tener esos recursos que vendrían dando vuelta en economía, está ligada a lo que llaman los semiconductores, que son parte de los equipos de computación que en este momento o hasta hace algún tiempo se venían produciendo en la China y en Taiwán. Taiwán es un país, una república, la República de China, sobre la cual todos sabemos que China, la grande, quiere volvérsela a jalar y quiere tenerla cerca, de tal manera que lo que los Estados Unidos han decidido es producir los semiconductores en países amigos y países vecinos. ¿Cuál es el caso de Costa Rica? Ha escogido Costa Rica y Panamá para ese desarrollo en semiconductores. Si nosotros no aprovechamos eso, es como haber desaprovechado Intel, sobre Intel habían las mismas objeciones que hay ahora de la izquierda costarricense, que a la izquierda costarricense lo que le conviene es que la gente esté pobre para tener clientela, y eso se lo dijo Fidel Castro a Hugo Chávez: no haga rica a la gente, téngala pobre, dele migajas y verá cómo le van a ayudar. Además nosotros tenemos en este momento una matriz energética de la cual el 70% de la matriz energética es hidrocarburos, el 35% a lo más es energía eléctrica, de la cual en este momento no es muy renovable por los problemas que sufrimos de sequía y todo eso, pero en fin, Costa Rica sí ha llegado en energía eléctrica a tener prácticamente el 100% de energía sostenible. Sin embargo, eso se ha logrado con represas hidroeléctricas, y ahí es donde el ICE también está fallando. El ICE, que no lo dijo Sofía Guillén, el ICE duplicó el valor de la central hidroeléctrica Reventazón
de 600 millones a 1.200 millones por tortas que se jaló, porque ya no tiene el staff competente que tenía antes, o no pudo pasar del pantalón corto al pantalón largo. Esa es la realidad. Y el ICE, eso lo estamos pagando nosotros. ¿Por qué creen que Costa Rica es una economía tan cara a nivel mundial? Porque estamos pagando las tortas que vienen desde el Banco Anglo, y una gran parte de esas tortas son del ICE y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, subsidiaria del ICE. Y eso lo digo yo con toda la claridad del mundo. Bueno, hablaba de la matriz energética. La matriz energética tenemos que cambiarla. No podemos seguir dependiendo de hidrocarburos en un 65%. Bueno, Costa Rica ha escogido no producir petróleo ni producir gas natural localmente, si es que lo tiene. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos una política ambiental que, si bien no es perfecta, es reconocida en el mundo como muy importante, y eso hasta repercute en el turismo y en la economía nacional. Dejar eso es un error, y dejar eso por el petróleo, que ya viene para abajo, que no le quedan más de 40 años de vida al petróleo, es un error mayúsculo cuando ya está uno yendo en la dirección de las energías renovables. Aquí lo que hay que explotar es el viento y la energía solar. Y creo que en energía solar, si no me equivoco, según lo que dice mi amigo Ricardo Trujillo, si no me equivoco, el ICE tiene 1 mega de energía solar que le regaló el Japón, porque el ICE es hidroeléctrico, y las centrales hidroeléctricas ya no son la forma moderna de generar energía eléctrica, por el problema de la sequía, por la contaminación que producen, por el terreno que ocupan, que se podría utilizar en hidroeléctrico. Hay otras tecnologías que son más adecuadas, el viento, la energía solar, la energía de las olas, que no está muy allá, pocos años, y luego, por supuesto, la interconexión, que es tan importante. Entonces, ¿a qué nos hace concluir esto? Bueno, decía que el ICE ya no está dando la talla. El ICE no planifica bien. El ICE planifica bien en función a la energía, al consumo de energía en el pasado, pero no incorpora variables como las que acabo de expresar, que son las áreas, son la materia donde Costa Rica, la ventaja comparativa, que puede ser ventaja competitiva si la sabemos desarrollar. Y estamos hablando, repito, de cambiar la matriz energética, de aprovechar los semiconductores, de minar bitcoins. Minar es una palabra que utilizan para darle vida a los bitcoins, y eso y las otras monedas similares, y eso se hace con grandes cantidades de energía. O sea, el futuro de Costa Rica está en energía hidroeléctrica, además de que energía eléctrica, además de que otros países van a necesitar esa energía que tiene Costa Rica, porque no tienen las condiciones que tenemos nosotros. Es más, el mercado eléctrico centroamericano, no muy allá, va a estar intercomunicado con el mercado eléctrico sudamericano y el mercado eléctrico norteamericano. Va a ser un solo mercado. El problema de la izquierda, como decía, es que siempre están viendo para atrás y son estáticos, no entienden de los cambios que hay en la economía. Ahora Carlos, ahí sí. Ya estamos recibiendo y excelente la exposición que estás haciendo. Aquí sí. Ya tenemos una alta participación. Invitar a los amigos oyentes para que sigan enviando sus mensajes, y luego, después del corte, los vamos a leer. En el WhatsApp 83414142 pueden seguir enviando sus mensajes. Ahora, aquí hay algunas preguntas que surgen. Ejemplo, yo... ¿Puedo contestarte una por una?
brevemente. Sí, ahora después las vamos a ir leyendo, sí, no hay ningún problema. Una por una para que no se pierdan. Estamos de acuerdo, pero sí tengo una consulta que es mía, propia. Por el trabajo mío a lo largo de muchos años, sí, he tenido relación con diferentes sectores del Instituto Costarricense de Electricidad del ICE. En el ICE hay un grupo de personas que trabaja muy bien. Desafortunadamente siento que cada día quedan menos, y hay otro grupo de personas en zonas de confort, y esos no son los socialistas, esos no son del Frente Amplio, esos son trabajadores del ICE que sencillamente no son supervisados adecuadamente y que hacen lo que les da la gana. Hemos visto cómo algunas campañas de televisión y de radio son ridículas, son absurdas, cosas que nadie entiende. Ellos mismos les preguntan a uno, ¿qué quería decir la valla aquella? Yo no sé, es que eso lo hizo un compañero pero ya no está con nosotros, él vino a hacer una práctica aquí. ¿Y cuántas vallas tenían? Se compraron unos circuitos ahí, teníamos cerca de 96 vallas en todo el país, y nadie las entendió, o sea, nadie supervisa. Igualmente me gustaría volver a reiterar, que lo dije la vez pasada por acá, me invitaron en algún momento a lo que llamaban el ICE el edificio inteligente, aquel que queda allá por el tenis club. Sí, correcto, yo lo conozco. Ok, en el momento en que yo ingresé ahí, después de haber ido durante muchos años, que siempre estaba lleno, bueno, me dijo una persona, alguien me lo sopló por ahí, dice, Edgar, ¿usted sabía que en este edificio hay cerca de 3 pisos que no sirven para nada? O sea, están desocupados. ¡Qué barbaridad! Y así, esa fue la expresión mía, ¡qué barbaridad! Pero bueno, como no es de ellos, y repito, no son del Frente Amplio, son trabajadores del ICE, vagos, que son de los pocos, pero sí son vagos y mediocres, porque hay que decir las cosas como son, que esos son de los que sí aplaudo yo cuando Rodrigo Chávez los hace sacados en el mismo momento, porque yo he dicho aquí que hay cosas en las que coincido con el presidente. A los vagos hay que sacarlos, eso le hacen daño a las instituciones. Bueno, fui al edificio ese. Cuando me bajo del ascensor en uno de los pisos totalmente oscuro, solo, desolado. Pasamos al otro piso, solo desolado. Y el otro piso que sí estaba iluminado, conste, todo iluminado, pero no había una sola persona. ¿Y ese edificio es alquilado o es propiedad del ICE? Es propiedad del ICE, sin embargo, mientras tanto el ICE alquila una gran cantidad de casas y edificios en los alrededores del edificio principal, allá por el lado de la Sabana, en Sabana Norte. Y con espacio desocupado. Y con espacio desocupado. O sea, a uno le duele cuando el ICE lo están sangrando y lo están matando desde adentro. Pero yo siempre trato, cosa que no se logra siempre, estamos claros, de quitarle el tinte político de que son los del Frente Amplio o si son yo te quiero hacer ahí una observación. Ya vamos con tu observación. Sí. Eso es un comentario para los oyentes de Horizontes. Entonces aquí yo no digo que del lado de Liberación están todos los buenos, o del lado de la Unidad Social Cristiana están todos los buenos, o del lado del Partido Liberal Progresista, o del partido del señor presidente, llámese como se llame, etcétera, etcétera. Hay malos costarricenses, mediocres y vagos que han llegado a trabajar al ICE, que son una cantidad importante, que han llegado con puestos muy grandes. Otros que llegaron con la tarea de prácticamente boicotearlo. Ahora vos decías algo que también me han hecho los comentarios a mí, desde las altas gerencias en algún momento. Edgar, ¿sabe por qué no se invierte en el ICE? Porque fulano de tal, que es el ingeniero tal, está parado en la manguera porque ya él tiene una posición, y medio año después lo ves trabajando de subgerente de una de estas compañías privadas de suministro de telefonía celular. Entonces, creo que hay una gran tarea para fortalecer al ICE. Nadie está hablando, ni vos lo has dicho, ni nosotros lo vamos a decir aquí en Horizontes, que hay que cerrar el ICE. Hay que fortalecer el ICE, pero fortalecer el ICE empieza por sacar una manada de vagas y de vagos y de incompetentes que han llegado a tomar el ICE, y que realmente esos son los que tienen al ICE. Hay que depurarlo, hay que redimensionarlo al ICE, pero en un mercado abierto como el Banco Nacional, como el Banco de Costa Rica, como el Instituto de Seguros, como las universidades costarricenses. Mira, te hago una aclaración. Cuando yo me referí al Frente Amplio, en realidad me referí a el proceso que hay en el Congreso. Sofía Guillén llegó al programa a hablar mal del proyecto, para crear, porque eso es parte de la política costarricense, para crear el ambiente contrario a la aprobación de la ley de armonización, a la ley de apertura.
una ley de apertura que, a mi juicio, plantea un ICE como el que estás hablando vos, y es el que yo quiero. Claro. Vos me conocés, desde que fui viceministro de Planificación, desde que he estado en la política, yo creo en el estado de economía mixta. Yo también. Lo que sí no creo es en aferrarse a los modelos antiguos que fueron muy útiles. Sí, ciertamente en su momento, pero ya la demanda mundial, la inserción de Costa Rica, las mismas necesidades y deseos de consumo de los costarricenses que quieren progresar, ya como expliqué anteriormente, el ICE no puede dar la talla, no le prestan la plata, no tiene el personal adecuado para desarrollar las nuevas tecnologías, y en fin, es como pretender que el Banco Nacional de Costa Rica fuera el único banco con el Banco de Costa Rica en este momento, cuando más bien bancos como el BAC colombiano, por ejemplo, bancos como ¿cómo se llama? El Scotiabank, banco canadiense, y bancos gringos, bancos de diferentes países, hasta salvadoreños, hondureños, chinos, han venido a desarrollar el sector financiero. Es lo mismo, Costa Rica es un país de libre empresa, Costa Rica no es un país socialista, y si lo quieren convertir en un país socialista, y si quieren que el ICE, como en un país socialista, sea el dueño del mercado, eso estamos cayendo en un error, y ahí vamos a descarrilar la economía nacional. No pensemos en el ICE como fin, pensemos en el ICE como un factor de desarrollo, pero el desarrollo es el fin, el desarrollo en democracia. Un último punto antes de pasar a la siguiente pregunta, Edgar. El tema de la rectoría. Bueno, la ley 6227 establece que la rectoría política le corresponde al presidente de la República y a través del ministro, en este caso, el ministro del MINAE, en este caso el ministro Tattenbach. Eso dice la ley, es la ley general de la administración pública, de las mejores leyes del mundo, y es lo lógico. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El presidente y el ministro dictan la política. Eso es así porque somos un régimen presidencialista y el ICE es una institución del Estado costarricense, y entonces el ICE tiene que seguir las políticas que le marque la presidencia de la República, sea quien sea el presidente en nuestro sistema democrático. Ahora, la ley 6227 también da la potestad a que sí, la política emitida, la directriz de política emitida por la presidencia de la República, en cumplimiento de sus funciones electoralmente otorgadas, es una directriz que no tiene sentido, pues por escrito se manifiestan los que tienen que implementar la directriz de política y dicen por qué no la deben implementar o por qué no se puede implementar. Eso es una realidad. Yo creo que no, que aquí ha habido un manejo superficial del concepto. El sacar este órgano, no me acuerdo cómo es que se llama, el órgano del ICE, el que maneja todo el tema de la energía, técnicamente, el sacarlo pero ustedes saben a qué me refiero, el sacarlo del ICE y hacerlo independiente. Te digo cómo se llama, aquí está, ese ya lo tenía aquí, se llama el DOCSE, es División de Operación de Control del Sistema Eléctrico. Ese es un sistema, como decir, prácticamente la central de la NASA aquí en Costa Rica, hay gente muy técnica, muy profesionales. Eso puede estar afuera del ICE. Yo no es una cosa por la cual yo me peleo profundamente, yo me peleo más por la apertura del mercado, que es lo que necesitamos para que el país pueda desarrollarse. Pero el ICE no ha demostrado manejar eso bien. El ICE ha fallado en cálculos de demanda, el ICE no ha diversificado la matriz de generación, hacia un uso más intensivo de fuentes renovables.
el ICE exacerba su dependencia del mercado eléctrico regional. Aquí hay, por ejemplo, empresas hidroeléctricas privadas que todavía no tienen contrato con el ICE para producir, porque el ICE no le da la gana, porque el ICE, mucha de la gente que está ahí, lo que quiere es el estatismo, inclusive para seguir viviendo de eso. Hay que ver cuando uno llega al ICE los carrazos que hay ahí, que se receta a la gente, que son carrazos que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que los empleados públicos tengan estos carrazos, verdad? Y eso es el tipo de subsidio que nosotros los ciudadanos le estamos dando al ICE, un ICE que no es capaz de garantizarnos la energía a futuro. El ICE, por ejemplo, suspendió indefinidamente la licitación para la compra de energía renovable solar y eólica. El ICE le está cobrando también a los que generan energía solar un impuesto altísimo, prácticamente disuasivo, para que la gente no se diversifique, para seguir el ICE teniendo el control en una forma irresponsable, porque no son capaces de garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al futuro, y menos darle vuelta a la matriz. Repito, 35% energía eléctrica, 65% hidrocarburos. A eso hay que darle vuelta, hay que llegar, ojalá, a un 60% energía eléctrica, con vehículos eléctricos, con transporte ferroviario eléctrico, con semiconductores para darle trabajo a la gente, y para estar Costa Rica ligado a la economía mundial, como lo logró hacer con Intel, a la economía de vanguardia. Eso es lo que yo quiero para Costa Rica. No quiero un país estático ahí con cortes eléctricos, porque entonces me cortan a mí la electricidad y no me dejan ver los partidos de fútbol porque tienen que darle esa electricidad a una fábrica. No, eso no es necesario que suceda en el país, pero va a suceder. El ICE ha obstaculizado durante años el proyecto de ley 10.082 para la generación distribuida. Bueno, es esto de la energía solar. Y ahora, repito, como dije, no ha estado dispuesto a pasar por lo mismo que pasó la banca, los seguros y las telecomunicaciones y la educación superior. Y recuerdo, la izquierda y mucha de la gente en Costa Rica se oponía a la apertura de estos campos. Y ahora nadie dice nada y todo el mundo está feliz, y los muchachos jóvenes que no se acuerdan porque eran chiquillos, ahora no podrían concebir un país donde el ICE sea el único que daba las telecomunicaciones. Y eso es así. Eso es así, y eso son las realidades. Entonces, una consulta antes de ir a la pausa, que ya me dice el compañero que hay que ir a la cabina, pero antes, dice la ingeniera Patricia González, dice, qué peligroso lo que está diciendo su invitado. Él dice que hay gente en el ICE que puede hacer las cosas muy bien. El ejemplo que usted puso es muy bueno. No se puede poner a políticos a distribuir la energía. Más bien, en este momento deberíamos estar hablando de la renuncia de Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, que 2 meses antes de los razonamientos salió diciendo que era una maravilla, lo que está diciendo igual su invitado, que era una maravilla porque en Costa Rica vamos a tener la producción de microconductores, se iban a estar haciendo en Costa Rica. Sin embargo, 2 meses después salen diciendo que no hay energía y cómo van a operar estas grandes plantas, estas grandes industrias, si tenemos, y lo digo como lo pone la persona aquí, una persona que no tiene conocimiento. Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, voy para terminar, Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, es de las personas que falló, y ahora me está hablando este señor de poner a esta gente dentro de la ley de armonización, administrar la electricidad. Peligrosísimo. En realidad son personas que llegan al cargo sin tener conocimientos más allá de lo que es la política que le hace tanto daño a una institución como el ICE. Gracias. Yo creo que esta señora es que no entiende lo que es políticas. Una política es la forma en que uno enfrenta un problema, una situación para lograr un objetivo. La política partidista es otra cosa, los políticos son otra cosa. Está confundiendo la gordura con la hinchazón. Estamos hablando de lo que llaman en inglés Policy Formulation Process, proceso de formulación de políticas. Léanse la ley 6227. Ahora,
si la persona, yo no soy defensor de este gobierno, al contrario, lo ataco mucho, estoy en otro partido político, pero yo no vine aquí a hacer política, como si vino la señora Guillén a hacerlo. Yo lo que creo que tenemos que estar claros en que, bueno, si el señor del ICE no sirve, a mí realmente me parece que no sirve. Pues hay que removerlo y hay que buscar a alguien que tenga la capacidad técnica como la tenía don Jorge Manuel Dengo, que era político. No se confunda, pero era un político con capacidad técnica. Sí, claro. El que alguien sea político, y la realidad es que, Edgar, todos somos políticos. Vos estás haciendo política. Esta señora hizo política en su comentario. Yo hago política aquí, no política partidista, pero hacemos política. No tiene por qué un político... Ha quedado devaluado cuando vemos inclusive en esta administración ministros que no pueden ni estornudar ni dar un criterio propio porque los mandan para la casa. Claro, bueno, ese es otro problema para otro programa, Edgar. Programa. Yo quisiera hacerlo porque vos sabes que a mí, yo fui miembro de la Comisión de Reforma Administrativa del Estado costarricense. Conoces bastante el tema y te voy a tomar la palabra. Vamos a hacer un programa. No, con muchísimo gusto. Pero en fin, si hay que quitar a este señor Acuña, que tiene su rabo que le majen también, porque él estuvo en el ICE anteriormente. Es parte de la política de improvisación de este gobierno, que no tiene gente, como no tiene partido político, no tiene gente tampoco preparada que pueda hacerse cargo de esos puestos. Pero eso es otra cosa. Y el tema de los semiconductores es un tema que es una oportunidad que se presentó hace lo más 6 meses. Y el tema del ICE es un tema que viene desde mucho antes. Sí, así que yo creo que la señora está también desfasada, está manipulando. Ella sí lleva razón en el sentido, porque yo por el trabajo veo todas las conferencias de prensa del señor presidente. Cuando el señor presidente habló de la posible llegada de estas grandes empresas a producir a Costa Rica, estaba ahí el presidente ejecutivo del ICE, y él dijo que el ICE garantizaba la energía en la conferencia de prensa. Claro, y 2 meses después sale en esa misma conferencia de prensa a decir que no tenemos electricidad. Bueno, entonces, ¿qué? Farsante. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Nos dice el compañero Alex que hay que ir a la cabeza. Es por eso que no podemos depender solo del ICE. Necesitamos un ICE, tenemos que tenerlo, pero tenemos que abrirnos para que hayan otras fuentes que inclusive hagan que el ICE se pellizque. Bueno, vamos a una pausa. El ICE se pellizque, eso es lo que quiere nuestro expositor. ¿Usted qué piensa? Envíe su mensaje al WhatsApp 83414142. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Espero que todos hayan visto, aunque sea por un instante, algo de lucha libre, que es un espectáculo, pero que claramente no es un deporte de competencia. Diría yo que es una obra de teatro ejecutada por atletas de mucha fortaleza y preparación, ya que con golpes exagerados, que evidentemente tienen acuerdo de quien los da como de quien alternativamente los recibe, hay que estar muy bien físicamente para saltar de cuerdas, caer de espaldas o de frente, ya sea en el ring o fuera de él. Para mayor atracción, le agregan frases ofensivas, gestos exagerados y vestimentas llamativas. No es como el boxeo o alguno de los deportes de contacto, con reglas, limitaciones y competencia ordenada. Bueno, así está nuestra clase política, que inició hace décadas con luchadores más comedidos que nos hacían creer que había competencia, cuando en realidad ya se habían puesto de acuerdo en el Club Unión, y así después en las directivas de instituciones con el 4-3. En fin, que por una u otra razón, ante la necesidad de atraer a un público en una sociedad más acostumbrada a la agresividad, ahora, cual actores de lucha libre, toman posiciones extremas en que se profieren ofensas hasta en el campo personal o se dan por golpeados de una forma exagerada, de modo que la muchedumbre se vuelva fanática y grite para uno u otro bando. Lo malo es que me da la impresión de que en la gradería se está tomando en serio el estéril espectáculo, sin pedir resultados reales a quienes son pagados para que se luzcan en el ring.
Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 7114-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. A partir del miércoles 3 de julio, recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigas, gracias amigos por su participación a través de la línea de WhatsApp 83414142. Hoy estamos, por si usted llegó tarde, estamos hablando con un buen amigo. Estamos hablando con el economista, consultor y conferencista internacional Carlos Manuel Echeverría Esquivel, una persona estudiosa, una persona graduada en Harvard, una persona que se ha dedicado a estudiar la situación del país y del mundo. Además de eso, ha trabajado, es algo que me agrada mucho, ha trabajado en cargos muy importantes en Coca-Cola Internacional para poner la empresa privada. Ha estado también como asistente del rector de la Universidad para la Paz. Igualmente ha sido ministro en ocasiones y viceministro, ha ocupado cargos de diplomático, en fin, es un intelectual que realmente le puede aportar mucho a este tema. El tema es muy grande, son las 8:07, nos vamos a las 8:13. Bueno, voy a leer aquí por lo menos uno aquí, el licenciado Anastasio J. Valdés, dice, excelente exposición del invitado, totalmente de acuerdo con sus argumentos, gracias licenciado Valdés. Y el último por acá que dice, de parte de un grupo de ingenieros del ICE, aquí estamos escuchando el programa, nosotros los ingenieros de verdad, que somos los que conocemos, los que trabajamos, ni pinchamos ni cortamos, aquí los que han venido a despedazar el ICE son políticos y empresarios de todos los partidos. Esa es la realidad, la triste realidad del ICE. Carlos Manuel, te cedo la palabra porque el tiempo apremia, tenemos 5 minutos. El ICE es parte del engranaje nacional de entidades estatales. La autonomía no es política, la autonomía es administrativa. Perdón, estoy hablando de política, no de política partidista. Estoy hablando de la política de Estado, el Policy Formulation Process. Pero eso no quiere decir que quien vaya a ser presidente del ICE o gerente del ICE tiene que ser una persona que venga del ambiente político que no tenga ninguna capacidad técnica. Al contrario, por eso puse el ejemplo de don Jorge Manuel Dengo, creador del ICE, que hoy realmente, lamentablemente, está ausente del espíritu del ICE. Ya el ICE no tiene el espíritu de don Jorge Manuel Dengo. Don Jorge Manuel Dengo, que lo pongo como prototipo, era una persona que dominaba la técnica de la energía eléctrica, pero también era un político avesado que sabía manejarse. Porque el ICE tiene que cumplir las directrices de política que le manda la Presidencia de la República, así es la ley y así es la lógica. Si cada institución en Costa Rica se manejara por separado, hiciera lo que le da la gana, no tendríamos un Estado funcional. Pero yo sí le digo a los ingenieros del ICE que se pongan las pilas, que se pongan a ver las realidades, que planifiquen bien, que hagan bien su trabajo y que le digan al país honestamente cuál es la situación y no estén simplemente pensando en sus privilegios y pensando en mantenerse ahí en una torre de marfil, sino más bien ver cómo hacemos para que el ICE
sea competitivo, y lo va a hacer, por supuesto, en un mercado eléctrico armonizado y abierto. Yo creo que no hay otro camino para poder suplir las necesidades de energía futuro. El ICE no puede hacerlo, no tiene ni la capacidad técnica, como lo ha demostrado últimamente, porque energía solar, energía de viento nos ha dado muy poco, y que lo que nos dio la compañía de Fuerza y Luz en energía eléctrica fue un fiasco. Esas torres ahí en Santana salieron carísimas y no se le ha sacado nada. No, sacó más desde el punto de vista turístico y recreativo. Eso es lo que hace la gente, ir a pasear. Dice por acá, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez nos manda un mensaje, un abrazo para Walter. Dice, excelente expositor, lleva razón cuando dice que es vital impulsar temas como el de semiconductores. El ICE se convirtió en una autonomía secuestrada por un sector de sus empleados y algunos políticos que no entienden que es todo el pueblo. Se ha venido haciendo cada vez más ineficiente, con exceso de puestos y con salarios de privilegio con respecto al resto de la administración pública, igual que pasa en algunas universidades. Cada vez se vuelve más urgente una reforma de la Constitución sobre la parte organizativa del artículo 105. Adelante, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a quien le mandamos un abrazo y agradecimiento. No comento por qué es perder tiempo, porque en realidad tiene toda la razón. No se trata de botar el agua, de botar la bandeja donde estaba el agua y botar, la bañera y botar al bebé. No, se trata de hacer un ICE más depurado y más competitivo, capaz de competir en el mercado abierto, tal y como lo hizo el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, el mismo ICE en telecomunicaciones y ¿cómo se llama? Y las universidades. Caramba, si tienen miedo, que compren perro, pero que ese miedo no nos lleve a todos los costarricenses al guindo por falta de energía. Y repito, tenemos que darle vuelta a la matriz energética. Y el ICE no ha sido capaz de hacerlo por sí solo. Ha hecho mucho, pero no puede. El país necesita que vengan nuevos actores y necesitamos como Estado un ICE fuerte para que sea la nave principal, para que siga siendo la nave principal de esa flotilla por decirlo metafóricamente, de barcos energéticos. Esa es la realidad del asunto. Y eso es lo que esta señora Guillén vino a tratar de que no se dé. Eso es un pecado, lo que ella está haciendo es un pecado simplemente por razones politiqueras de su partido que no nos va a llevar a ningún lado. Muy bien. Así que yo le digo a los señores diputados que no se dejen amedrentar y que, caramba, mejoren el proyecto, pero que lo hagan viable para que realmente tengamos un mercado abierto que sea capaz no solamente de suplir las necesidades nacionales energéticas sosteniblemente, sino también de exportar energía, la energía sobrante. El tiempo se nos fue, Carlos Manuel. Tenemos que volver a tocar este tema en algún otro momento. Lo haremos, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Gracias, Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Si usted, amigo y amiga, quiere descargar este programa, quiere volverlo a escuchar, si llegó tarde, visite nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Programa Radial Horizontes, Instagram, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y desde luego en el Facebook de Programa Radial Horizontes. A todos, muchísimas gracias. Mañana el doctor Edwin Solano estará con nosotros con la voz de la Unión Médica por acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días. Muchas gracias. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU.
Si desea más información, puede visitar nuestros puntos Violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.